Bueno, aquí llegó tu sorpresa. Ah, un gran amigo. Hugo Estoy Godoy, leyendo. bienvenido. Pon la cámara. Reconectándose. Hugo, ¿no tienes otro apagón ahí en Ecuador? Sí. Ojalá, les cuento. El domingo pasado estaba hablando con un gran amigo de Pablo que conocí gracias a él, un profesor en México, Cristian Nader, y hubo terremoto. En medio de lo que hablábamos sobre las izquierdas, empezó a moverse todo y todo lo que estaba atrás mío se caía. ¿Qué dices mientras estabas grabando? Sí, Ecuador Ay, qué está pasando una locura. temporada, Ecuador está pasando una temporada muy, digámoslo, interesante. Uy, Pero de estas lecciones se aprenden, ¿no? Una de esas fue que cortamos la transmisión y con toda mi familia, con todos mis tereques, como dicen en Venezuela, salí a la calle a esperar una réplica y nadie más salió. Éramos los únicos loquitos con niños pequeños y perros en la calle. Hugo, pues 1 de la entonces mañana. tenemos un récord mundial tú y yo, porque aquí en Palabras Mayores estamos un día entrevistando a Gustavo Bolívar, eh, un político muy importante de Colombia, y estábamos con Sí, Carolina Corcho, la exministra de Salud, sí, sí, y sí. dos personas más, y empezó a temblar en Bogotá y todos estaban en Bogotá menos yo. El único que se Y quedó en la casa fue Gustavo Bolívar, los demás salieron para la calle. Carolina Corcho, como es una persona tan conocida, salió para la calle y siguió con el teléfono y todos seguimos conectados. Carolina allá. Corcho parece una reina de belleza porque la gente empezó a saludarla por la calle. Eso es una locura, pero Y dando el ejemplo, qué bien. Bolívar se quedó en el apartamento solo y siguió con la entrevista y toda la familia salió corriendo. Wow, qué profesional. No, yo le dije a Cristian, ¿sabes qué, amigo? Hay un terremoto en este momento y todo se movía. Y él se quedó como, y es que él siendo de México y viviendo en el DF, se quedó Claro. como pensando y me dijo, Hugo, salte de ahí. Él fue el que me hizo reaccionar porque yo pensé, debo seguir, pero los perros gritaban y ladraban y todo, y yo dije, no, tengo que seguir. Y él me dijo, Hugo, sal, corre. Y Claro, yo, sí, si me lo dice un mexicano, tengo que escucharle, como hazle un caso. japonés o un Y chileno. más si ese mexicano es un historiador. Sí, y es del DF, entonces salí corriendo, Oye, ¿verdad? Es ¿hacía muy cuánto tiempo que agradecido. no se veían ustedes dos? Ah, Jorge estuvo en el Uruguay hace poco, yo que soy Mm, su fan lo sigo, mm. y seguía en sus redes porque hacía lo que yo quiero hacer, entonces disfrutaba mientras cuando él tomaba mate, iba y yo cogía mi mate y me lo tomaba, pero la comida que él comía, obviamente, no la puedo replicar acá. Hay Ya. un par de restaurantes en Quito que son de uruguayos, pero es pizza, no es gran cosa, ¿no? Entonces... sí, lo quiero mucho a Jorge. Jorge me mantiene informado también de algunas cosas importantes. Y bueno, ahí nos damos soporte y apoyo porque obviamente lo que se ha vivido en este año y parte del año pasado ha sido muy duro para nosotros Brutal. tres, que somos humanistas, ¿no? Bueno, pues Yo también vamos a centrarte que estábamos hablando con Jorge de la United Fruit Company. Estábamos Uy, hablando de las masacres, de las bananeras, todo lo que está pasando. Precisamente hemos traído el tema a colación porque esta semana, pues la sentencia que ha habido en la Florida a favor de las víctimas bueno, dos sentencias, una sentencia y un acuerdo. La sentencia a favor de unas víctimas de la United Fruit Company. Y por otra parte, un acuerdo por parte del abogado de las víctimas, un acuerdo bastante desventajoso por unas cantidades mínimas para miles de víctimas de las masacres de la United Fruit Company. Pero a la vez también ha habido el escándalo en Colombia de uno de estos grandes periodistas de investigación que siempre están sacando casos de corrupción y hablando en contra del paramilitarismo y resulta que trabaja en una empresa que le ayuda a lavar la cara a la United Fruit Company y facturan millones de dólares. Entonces, hay como un ambiente absolutamente caldeado en Colombia en este momento en cuanto a la crisis que está sufriendo el periodismo, la libertad de expresión. La gente se está tirando a la cara básicamente todo tipo de insultos. Los periodistas muchas veces diciendo lo que les da la gana de forma irresponsable, haciendo unas acusaciones muy graves sin ningún tipo de pruebas y por otra parte solicitando respeto para su libertad de expresión. Otros periodistas sin ningún tipo de ayuda, haciendo unas labores de investigación y denuncia terribles, o sea, corriéndose todos los riesgos del mundo. Y la gente en medio, con estos medios alternativos,
como este, intentando informarse de lo que realmente está sucediendo. Entonces, por eso te invité, Hugo, porque en Ecuador, con el tema de la United Fruit Company, también han pasado muchas cosas. Ustedes son un país también bananero. El presidente es el hijo del hombre más rico del país, que además tiene industria bananera. Pero ustedes vivieron también lo que fue un lavado de cara a la Chevron, que curiosamente lo hace la misma empresa para la que trabaja este periodista que te estoy diciendo en Colombia, que es el señor Joy Ackerman. Y a mí me gustaría saber qué fue lo que pasó allá en Ecuador, cómo le lavaron la cara a la Chevron y por qué no pagó indemnizaciones. Gracias por ese momento y esta oportunidad para, bueno, nosotros lo positivo, tanto de Jorge como Pablo y como mi persona, yo sí trabajo con periodistas en cierta manera, pero ninguno de los tres somos reporteros o trabajamos para un medio de comunicación que nos dice qué tenemos que hacer. Ahora, el tema de Ackerman es interesante porque él entra en el 2003 cuando estaba se había dictado la sentencia en una corte de sucumbíos por el tema de la contaminación de la Texaco que fue comprada, absorbida en el 2001 por Chevron. Ackerman entra en el 2003 con otros tres personajes, todos de nacionalidad estadounidense. O sea, Ackerman en Colombia se hace decir colombiano, bogotano, tanto como el ajiaco, digámoslo así, pero cuando entró a Ecuador, entró con pasaporte estadounidense y se hizo pasar como estadounidense y como alguien que pertenecía a una compañía estadounidense llamada Kroll On Track. Y esta empresa Kroll es una compañía que funciona y ustedes deben conocer un poquito sobre este tema de la recuperación de datos informáticos cuando se te daña una memoria, un disco duro, etcétera. Esta compañía consta en Estados Unidos como una compañía que se dedica específicamente a la recuperación de datos informáticos en tecnología, o sea, recuperar discos duros, etcétera, incluso cintas. Eso es lo que consta en la Florida esta compañía. Y es interesante que Ackerman en Colombia no saben nada de esto. En Colombia saben de Guidepost, ¿no? Esta compañía Sí. en la que él funge o participa como socio, propietario, dueño, Presidente para presidente Latinoamérica. para Latinoamérica, pero si tú ves los registros en la Florida, parecería a mí, yo que no soy abogado, como estos grandes abogados que firman aquí, ponen en Panamá y esto aquí, lo ocultan, lo quitan, a veces yo no entiendo todas esas cosas, pero a mí, en los papeles que yo he revisado, él parece que consta como el único dueño accionista con otro colombiano, socio de él, que también hace comunicación, reportería, etcétera, etcétera. Pero ahora, volviendo al tema de Ackerman, él entra en el 2003 y lo que hacen estos personajes de esta compañía Kroll, y estos te estoy dando datos de lo que en ese tiempo era migración. En migración está reportado que entra Ackerman como estadounidense, con pasaporte de Estados Unidos, bajándose de un avión que venía de la Florida. En ese tiempo lo que vinieron a hacer fue a presionar al juez que había dictado sentencia para torturarlo psicológicamente, llamarlo, mandarle fotografías de su casa, de sus hijos, de dónde vivía, investigándole qué tenía y qué no tenía, porque aquí lo principal es empezar a saber, perdón que lo diga de esta manera, pero como hacemos nosotros, ¿no? Bueno, o como hacen muchos de mi campo investigar al personaje que quieres destruir mediáticamente, sabiendo si tiene amante, sabiendo si tiene una adicción, revisándole la basura, pues. Entonces, como vieron que este juez resultó ser una persona intachable, van al ex juez, al juez anterior que saca la judicatura, que era el que había dilatado el juicio durante muchísimos años, que no pasaba nada, y obviamente eso llamó mucho la atención del Estado ecuatoriano. Recordemos que ya para estos años estaba cambiando la visión política del Ecuador, estaban dándose salidas de presidentes, en el 5 sale Lucio Gutiérrez y en el 7 llega Correa, con Jorge, bueno, Correa, Rafael, que se involucra en el tema del juicio y empieza a presionar. Entonces se da la sentencia y el ex juez que dilató esto como hasta el 2005 era Alberto Guerra. Y a este Alberto Guerra
Ackerman y compañía le entregan entre 500.000. Él dice que fueron solamente 300. Este ex juez, el del caso Chevron, le habían dado solo $300.000. Ahora, estos personajes Pero espera, de ¿estaban Kroll, sobornando al juez? claro, lo sobornaron. ¿Por qué? Porque Ackerman lo que hace es conseguir testimonios o pruebas o fabricarlas. Y lo que quisieron hacer es hacer caer el juicio a la opinión pública, tanto en Estados Unidos, porque Chevron se estaba yendo al piso con el caso contaminación. Recordemos que estamos en la época de las políticas verdes, por lo menos en lo comunicacional. Entonces Chevron tenía un problema grave en Estados Unidos y en el mundo. Porque con la sentencia, recordemos que en aquellos años Cristina Fernández estaba en el poder en la Argentina y el sistema judicial argentino dijo, a ver, si hay una sentencia en Ecuador, nosotros le vamos a embargar todos los bienes a la Chevron en la Argentina. Entonces, la Chevron tenía un problema grave, pero por lo que tenía que limpiar su imagen. Entonces, cogen a este juez, le dan un montón de dinero y le dicen que tiene que declarar. Le redacta a Ackerman un documento en el que dice, no, aquí el juez que dictó la sentencia de los 19.000 millones para remediación ambiental y de las vidas de los afectados en la selva amazónica ecuatoriana, eso fue más falso, eso fue redactado por los mismos abogados. Los abogados de las víctimas supuestas son pillos, lo único que están haciendo es quererle robar a la Chevron es una víctima, y eso dijo este juez. Pero como eso fue una mentira, lo que hace la Chevron fue llevárselo, Ackerman y compañía se lo llevan a la Florida, a este juez con sus 3 hijos, y le dan residencia, le dan trabajo, le dan $10.000 mensuales de sueldo en Estados Unidos sin hacer nada. Y eso consta, eso es tal y real. ¿Por qué se cae el tema de las bananeras? Y aquí, ojo, que aquí no está solamente Chiquita. También está Dole, que también es de Estados Unidos, y esto va a hacer una cadena, una consecución de muchas cosas que a mí en lo personal me duele, porque la inteligencia, la investigación, la fiscalía, los juzgados en Colombia, en Ecuador, porque estas cosas han pasado en todo nuestro continente, no han avanzado en nada. Es una corte de ellos mismos, en su cancha, en Estados Unidos federal, la que determina que esas 8 familias fueron afectadas por paramilitares y que esos paramilitares fueron financiados a través de estas cooperativas de seguridad, las, ¿cómo se llama? Unidefensas. ¿Cómo? Tú que eres colombiano lo sabes mejor, perdóname, a veces mi Las memoria. Autodefensas Autodefensas Unidas de Unidas de Colombia, Colombia. sí. Sí, ellos son las paramilitares, ¿no? Pero la intermediación financiera es por unas cooperativas de Ah, las seguridad, convivir. las Convivir, perdóname. Entonces, con las Convivir, las bananeras le dan a las Convivir porque no le podían dar directamente a Castaño y compañía. Entonces, las Convivir eran las que compraban incluso el armamento y todo eso y dotaban, obviamente, a estos pelotones de fusilamiento, de asesinato. Entonces, el asunto es que Ackerman, para ir concluyendo en el tema de Ecuador, participa con medios locales, se consigue esto es como lo que hace la Embajada de Estados Unidos a través de la CIA, pero esto en forma privada. La CIA, ¿qué es lo que hace? Te consigue reporteros en los países para pagarles un sueldo adicional y para que ellos empiecen, estos reporteros que tienen sus páginas web, o trabajan para medios de comunicación, empiezan a hacer presentaciones, publicaciones, aquí les llamamos denunciólogos. Y estos denunciólogos empiezan a decir cosas que empiezan a confundir a la población y las confunden bastante. Lo que pasa con las bananeras en el caso de Colombia es un claro ejemplo de aquello, ¿no? En donde Ackerman empieza a hacer una complicada red de nombres, de fechas, de tiempos, y que no fueron, y que sí fueron, de que las Convivir no tuvieron ninguna, no hay ninguna prueba para determinar que las Convivir sí tenían relación con las autodefensas, que ese personaje no era un comandante de un escuadrón de la muerte de las autodefensas, etcétera. Y eso dilata, porque obviamente empiezas a hacer esta especie de guerra de comunicados, y lastimosamente los jueces fiscales en nuestros países se dejan llevar mucho por los escándalos mediáticos, ¿no? Entonces, si tú tienes acceso a un medio de comunicación respetable, ¿no? Llámese Semana, o llámese un diario como El Tiempo, No, no, etcétera. el tipo está en una revista que se llama Cambio, Cambio. donde está Daniel Coronel, que es uno de los periodistas también más reconocidos en Colombia.
que es un gran empresario del periodismo en Colombia y que curiosamente es sionista. Él se niega a reconocer el genocidio en Palestina. Entonces yo por eso no soy muy amigo de esta gente, pero es que además en esa revista últimamente se han generado una serie de ataques directos contra la figura del presidente, contra el gobierno. O sea, hay una agenda empresarial muy clara, pero llama muchísimo la atención lo que tú dices, cómo esa gente, que por ejemplo ellos han hecho investigaciones muy buenas de cosas de corrupción y se le han plantado a Uribe y Uribe ha denunciado a Coronel porque Uribe creo que relacionó a Coronel con algún narcotraficante, alguna cosa así. Entonces ha habido una pelea y mediáticamente son personas que parecen progresistas y que parecen estar a favor de las causas sociales, etcétera. Pero cuando sucede lo de Ackerman y te das cuenta de que el tipo está lavándole caras a la United Fruit Company, a la Chevron y las artilugios que hace, pasa una cosa muy curiosa. Muchísimos, o sea, y si no la mayoría de los grandes periodistas que le rodean a él en la revista Cambio y en otras revistas y en otros medios de comunicación, permanecen en silencio. Claro, porque ellos son del mismo grupo con los que comen en el country, en Bogotá, son con los que a veces viajan a los seminarios, incluso ellos mismos hacen los seminarios y les dan certificados a sus compañeros, tienen contactos, o sea, esto es lo mismo en comunicación y existe y es real, o sea, te digo en serio, y te digo personalmente, yo trato de no participar ni involucrarme nunca jamás. Ayer mismo me invitan a una reunión de algo tan sencillo como ir a probar una comida, digámoslo, algo muy, muy sudamericano. Y yo dije, bueno, voy y encuentras a uno de estos tipos, de estos lobistas de medios de comunicación de derecha que hacen linchamiento mediático, porque lo que tú estás hablando y mencionando técnicamente se llama linchamiento mediático e incluso hay una figura legal en la mayoría de nuestros países que es un delito, el linchamiento mediático. Puede ser por raza, puede ser por condición financiera, puede ser por ideología política. Cualquiera de esas razones las pueden utilizar. Pero sí, dos de cal y una de arena, dicen nuestros abuelos. Y lo que pasa es que te doy un caso particular de alguien parecido a Ackerman, que es el que mataron en Ecuador, a Villavicencio. Estos personajes ciertamente sí hacen a veces su trabajo. A veces sí se meten en investigaciones. Las mismas agencias o los mismos clientes que tienen dicen, mira, aquí tengo información confidencial de que tal personaje político realmente ha hecho casos de corrupción. Pero mira, si tú te fijas de Ackerman y de su hoja de vida y de sus trabajos, él ha golpeado, claro, a representantes de causas populares, a líderes gremiales, a líderes políticos, pero que no están arriba. Claro. Ackerman nunca se ha metido con el poder y con los dueños, nunca se ha metido con el dueño de todos los bancos de Colombia, nunca se ha metido con el gobierno de Estados Unidos, jamás. Siempre son denuncias con la gente de abajo y que pueden ensuciar a dirigentes políticos que pueden llegar al poder, como por ejemplo Carolina Corcho, ¿no? Que tiene que estar siempre revisando con quién se junta y a quién le da la mano, porque enseguida estos personajes van a hacer un titularazo diciendo Carolina Corcho, su compadre es tal persona que lava plata o que cuando fue empleado público, por aquí hay un contrato, que ese contrato de limpieza de hospitales dice que aquí hay un sobreprecio. Entonces, estos personajes lavan la cara y ensucian la cara de una manera, y Ackerman aquí por la Chevron se fue con más de $1 millón. En esos años, estamos hablando de inicios del siglo XXI, Ackerman y compañía, a través de estas compañías que dicen hacer una cosa pero al final son otra, tranquilamente se llevó $2 millones. Chevron paga muy Mm, bien para las personas que, y también los gobiernos también lo hacen bastante bien. Y por entrevista o por publicación, estos personajes cobran, estoy seguro que Ackerman por lo menos por publicar algo en Colombia, a favor o en contra, está cobrando bajo, por unas cuantas líneas, $10.000. Entonces son personajes que mm, no conocemos y entendemos muy bien cuál es el matiz del trabajo de ellos, pero ganan eso. Y en campaña electoral, si se forman parte de un equipo de campaña, ellos para ensuciar al rival o lo que sea, tranquilamente pueden estar cobrando 50.000 en dólares. Si es un candidato local, diputado o alcaldía, por algo local puedes estar cobrando 35.000, $40.000, pero si ya es una cuestión presidencial o un diputado nacional, algo por el estilo, podríamos estar llegando incluso a los $100.000. Entonces, son personajes que les gusta ganar
mucho dinero. Y Mm. como tienen doble nacionalidad, obviamente están amparados de que, bueno, la friego en Colombia, la friego en Costa Rica, la friego en Argentina o Ecuador, me voy tranquilamente a Miami y, no, y a ver, tóquenme allá. Entonces, esa es la realidad. Estos son mercenarios de la comunicación y para concluir la situación, tú sabes muy bien que en Ecuador no se ha podido cobrar los 19.000 millones. Todas las personas que participaron del juicio, incluyendo las víctimas, han sido perseguidos, han sido linchados mediáticamente. Existe la página web que quiero, y por cierto, quiero agradecer la oportunidad de estar aquí en este gran espacio que es Palabras Mayores, que ha crecido de manera impresionantemente en Colombia, que estoy muy agradecido de que me tomes en cuenta para salir No, un aquí. honor, Hugo, que eh, vengas, un honor. y porque para mí Colombia y Ecuador deberían ser lo mismo, siempre lo debieron Sí. haber sido. Y las mafias transnacionales, estas grandes compañías multinacionales, sobre todo las de Estados Unidos, británicas, nos ven como un mismo territorio. Son logística. En Colombia hacen una cosa y en Ecuador la complementan, etcétera, etcétera. Y eso es lo que demuestra, por ejemplo, la llegada al poder del Grupo Noboa, que ya han estado en el poder antes, en el ejercicio, es decir, detrás de los presidentes de turno financiaban sus campañas y en el poder exigían ciertas compensaciones, como por decir tener un ministro, tener jueces en cortes, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que hacían estos grupos de poder, pero en estos últimos años estamos viendo que la plutocracia ha decidido llegar al poder y lo ha logrado, ¿no? A través de las elecciones, que es algo triste, pero es real. El caso de Noboa es uno, el caso de Guillermo Lazo es otro, pero el caso de Noboa específicamente se involucra mucho con estas bananeras porque lo que es chiquita en Colombia es bonita en Ecuador y el gran testaferro de estas compañías, la United Fruit Company, de Dole y todo lo demás, a través del gobierno de Estados Unidos por la embajada, es el abuelo de Daniel, que se llamó Luis Noboa Naranjo, que era un simple vendedor de periódicos afuera de los correos de Guayaquil, pero al conocerlo los estadounidenses que fueron a hacer inteligencia en la costa del Ecuador, cuando los votan en el siglo pasado de Colombia, porque se da el tema de las masacres de las bananeras, que Jorge sabe mejor que yo este tema, ellos vienen al Ecuador, empiezan a hacer esta investigación de las tierras que podrían servir también, y el puerto de Guayaquil y el puerto también de El Oro, y ya tenían el antecedente de las cacaoteras, entonces buscan testaferrismo porque obviamente ellos no pueden fungir directamente, porque después se dan las guerras civiles, porque ubican realmente a cuál es el agresor, que es Estados Unidos, ¿no? Como pasó en Honduras, como pasó en Mm. Guatemala, como pasó en El Salvador. Entonces, lo que hacen es conseguirse este testaferro, que es este señor Luis Novoa Naranjo, y de la noche a la mañana el hombre se vuelve el principal exportador de bananas del planeta, que en los mismos barcos entraban en el Ecuador el contrabando, y después dijeron, oh, qué genial, en las mismas bananas que yo llamaría a este caso, a este gran caso, desde Centroamérica hasta Ecuador, lo llamaría las bananas de sangre y estamos hablando de todo el siglo XX y parte del siglo XXI. Después evoluciona ahora a enviar en las bananas cocaína, ¿no? Una cosa impresionante para financiar todos los negocios turbios de la CIA. Entonces, este señor, Noboa, pertenece o es ingresado luego poco a poco en el poder, lo meten en cuestiones políticas y el Partido Republicano, incluso dentro de los mismos empleados de Noboa, y unge a un político específico que fue León Febres Cordero, que no era político, fue un graduado de una universidad de Estados Unidos, un Chicago Boy, que trabajaba para Novoa, que contrataba a los matones y a los sicarios para ir a matar a campesinos. Aquí el paramilitarismo fue primero, mataban a la gente para las tierras, para expropiarlos, para sacarlos. En las noches mataban mujeres, niños, lo que pasa en Palestina pasaba acá y eso es impune, lo mismo pasó en Colombia. ¿Por qué ocurre esto de que lo siguen haciendo y después evoluciona al paramilitarismo? Porque querido Pablo y querido Jorge, esto lo hicieron y llegaron a ser hasta presidentes y nadie los tocó y murieron en sus mansiones con cóctel en la mano, con droga y con prostitutas. Perdón que lo diga en esos términos, pero así fue como Febres Cordero muere, incluso llegando a ser alcalde de Guayaquil 3 veces y todos esos sicarios y criminales también están por allí en la calle y mataron a mujeres y niños y las cortes y todo esto no pasó absolutamente. ¿Qué lograron? ¿Cuál fue el fin? Lograr bananas muy baratas en la Florida y en los supermercados, en el Costco, en Walmart, en donde tú quieras,
bananas muy baratas y tienes a campesinos en la costa de Colombia, de Ecuador, de Costa Rica, etcétera, Muriéndose de etcétera, hambre. muriéndose de hambre. Mm. Gracias, Mm, Pablo. mm. Sí, y los que eran rebeldes terminaron muriendo de forma sospechosa, como Jaime Roldós, ahí en Ecuador, ¿no? Ejemplo. Los barcos también que mencionabas, de las bananeras y de otras grandes corporaciones, metían miles de rifles militares a Colombia y a Ecuador a través de esos mismos barcos, así como lo hicieron en Chile para el golpe. Usaban también la estructura, no perdían ninguna opción que tenían sobre la mesa. Totalmente, y gracias que lo menciones lo de los barcos, porque lo que terminan haciendo con Novoa es apropiarse de ciertos puertos. El tema de la privatización de los puertos y de la logística fluvial, digámoslo, o marina, es muy interesante en los 70 y 80 porque estos millonarios que producen Estados Unidos, estos testaferrismos, buscan cambiar las legislaciones en Colombia y en Ecuador para lograr que ciertos puertos relevantes se vuelvan privados y el caso en Colombia, Mm, en Barranquilla, y Pablo lo sabe mucho mejor que yo, que conoce mejor el territorio, hay puertos privados donde no puedes entrar, no sabes qué entra y qué sale, pero por ahí sale la droga, entran las armas y todo esto mm, porque dicen, no, es que la logística de la banana o del camarón es tan inmediato y rápido que no podemos pasar los trámites burocráticos porque se demora y el negocio no es rentable y esto que lo otro. Entonces tiene que ser manejado logísticamente por una empresa privada, a veces mm, internacional, y ellos hacen todo ese movimiento y no sabes lo que pasa en esos barcos, en esos puertos privados. Los Novoas tienen los del Oro, los de Puerto Bolívar. Y allí es donde entra todas las armas para las bandas criminales, allí es donde se está yendo toda la cocaína desde hace décadas, pero para lograr esta logística tienes que tener a un Santos, tienes que tener a un Duque en Colombia, tienes que tener al presidente, al jefe de todos, al cabecilla principal, al summa cum laude de todo este mm, tipo, que por ejemplo fue Álvaro Uribe en Colombia, y en Ecuador has tenido una especie de presidentuchos al poder por esta, por ejemplo, en el caso de Novoa, Febres Cordero, tuviste a Rodrigo Borja maniatado de manos y pies porque lo extorsionaron, porque a él sí le grabaron, lo drogaron y lo grabaron como una menor de edad en un cuartel militar. Y después, como fue el primer gobierno de izquierda, no pudo hacer absolutamente nada por las fotografías. Luego, esto es inteligencia pura y dura. mm, Y el que se mete a política a luchar contra estos personajes tiene que saber que se tiene que meter en temas de inteligencia. Pero Mm. lastimosamente nuestros líderes como Lula, etcétera, etcétera, han tenido que aprender eso ya en el poder porque no venían de esos procesos. Y ahora, con más de 30 juicios, Rafael Correa recién lo sabe. Y Glass, que se mete, el tema de Ackerman para terminar en Ecuador es interesante porque logran un éxito rotundo con el tema de juicio crudo y en el 15, cuando se da el proceso de reelección y Correa gana, perdón, en el 13, luego la Chevron, la Embajada de Estados Unidos, dicen, a este hay que tumbar, esto de la Revolución Ciudadana hay que sacarlo porque está complicando nuestra logística y nuestros temas, porque son outsiders, no los controlamos completamente, aunque Correa sus dos campañas primeras electorales las financió Isabel Noboa, la tía de Daniel, la gran poderosa del Ecuador, pero aquí hay una banda de dos, o sea, se divide los Noboa en dos grupos, Álvaro, que es el padre de Daniel, que no se habla con el hijo, que maneja el tema de los demócratas en Estados Unidos, tiene más acceso a los demócratas, y la hermana Isabel, que ha estado detrás de Febres Cordero, la heredera del padre, que en cambio es del Partido Republicano. Entonces, y que tiene acceso directo. Febres Cordero tenía llamadas directas con Ronald Reagan, eran muy amigos y con Margaret Thatcher, les cuento. Entonces, el asunto es que cuando se da las elecciones entre Guillermo Lasso y entre Lenin Moreno, Ackerman y compañía, a través de Kroll, sacan documentales y sacan reportajes sobre un caso llamado Kaminoska, que es previo a lo de la Odebrecht. Kaminoska es, en términos, un entramado supuestamente de corrupción de Miroslav Topic, el dueño de la compañía más grande de Internet del Ecuador, cuyo hijo, Jan Topic, se lanzó a la campaña electoral hace poco para ser candidato presidencial en la búsqueda de la venganza porque
para tumbarlo a Correa y a Jorge Glass, tenían que tumbarlo a Topic, que era cercano a ellos, y le inventan a Topic que él tenía un tema de corrupción, de contratos con sobreprecio y todo lo demás. Entonces no se preocupa, o sea, se metieron con gente poderosa también del Ecuador en otras áreas y Topic tuvo que huir de Ecuador hacia Estados Unidos y defenderse en el tema Caminosca desde Estados Unidos y dejó al hijo, a Jan, como el heredero y como el que maneja los negocios. Entonces, Ackerman fue el que lo golpeó. Ackerman fue el que creó el entramado supuestamente de corrupción y todo eso, que es lo que a través de eso fue el pretexto para que Glass sea llevado a la cárcel, para que Glass le quiten la vicepresidencia y para que Moreno, que también factura para toda esta gente, haga el tema de la traición, ¿no? Al pueblo ecuatoriano y desde allí tenemos a Glass en la cárcel. Me acuerdo de esto porque miren cómo destruyen a Glass y cómo destruyen a Correa y compañía, porque exceso de inocencia o de, digamos, falta de experiencia en el poder. Bueno, Hugo, Recientemente se estás dejando a intentó, los colombianos de piedra tú porque nosotros la vuelta de Ackerman en Ecuador no la teníamos tan clara ni tan detallada. Y yo quiero hacer una pregunta a Jorge porque, Jorge, este hombre, el Joel Ackerman, que es el presidente para Latinoamérica de Guidepost, que tiene sede en Nueva York, en Miami, en Bogotá. Él estaba también con otro señor que se llama Andrés Otero León Gómez, que es otro columnista, o sea, esta gente que trabaja como periodista, hace investigaciones, hace denuncias, hace cosas, o sea, se gana por una parte la credibilidad, pero por otra parte ellos son los socios de una empresa que se llama Custom Information Services. Ojito a lo que hacen. Según su página web, son proveedores de investigaciones especializadas. Son expertos en inteligencia y manejo de reputación. Y manejo de reputación. En el sí. año 2019 esperaban superar los 10 millones de dólares en ingresos. O sea, son empresas que básicamente se dedican a eso, a hacer lobbies, a hacer asesorías, lo que hacen es buscarse clientes públicos o privados y trabajan en asuntos relacionados con el fraude, andan en aguas turbulentas siempre de delitos financieros, de ciberseguridad, pero son los escuderos del poder de las multinacionales como Chevron, como Chiquita Brands, y a nosotros en nuestros países nos hacen aparecer a estos señores como si fueran los adalides de la libertad de expresión, Mm. los periodistas progresistas que están luchando por nuestros intereses, y lo que son es parte de una maquinaria de ingeniería social brutal y descarada. Cuál es tu apreciación de este caso, Jorge? A mí me está revelando muchísimas Sí, pistas no, esto. sí, nada nuevo, sí, es viejísimo. A ver, una muy breve nota, y voy ahí, pero también brevemente. El caso de lo que mencionaba Hugo sobre los puertos. Uruguay ha sido históricamente uno de los países, digamos, entre comillas, más civilizados, más balanceados, menos implicado con la droga, históricamente, ¿no? Eh, reconocido incluso hasta por la CIA, la dificultad de inocular a la dirigencia, a los sindicatos, etcétera. Pero recientemente en el gobierno actual, el gobierno blanco, nacionalista, de centro derecha o de derecha, ha logrado la semi-privatización del puerto. Es decir, muchos críticos lo consideran una entrega de la soberanía y todo es muy consistente. Al mismo tiempo, una de las características de este gobierno, que obviamente los quienes ahora están en campaña y todos lo niegan desde el gobierno, han tenido terribles escándalos sobre narcotráfico. Le han ido a entregar pasaporte a un país árabe, creo que fue a Qatar, a un famoso narcotraficante, Marcet, uruguayo, escondido en Bolivia, poderoso narcotraficante. Se han descubierto miles de kilos de cocaína traficadas a través del puerto de Montevideo, descubiertos en Europa, no en Montevideo. Es decir, todo es muy consistente. Ha habido recientemente un caso del candidato Orsi, que es actualmente el elegido candidato para el Frente Amplio. Se lo intentó implicar en abuso a una muchacha trans 10 años atrás. Todo eso luego se descubrió de que había sido un montaje. Quien la acusó, otra muy conocida del partido, en este caso del gobierno actualmente, reconoció que había sido un error, había sido falso, la llevaron a un psiquiatra al final.
etcétera. Pero no tenemos las pruebas en este momento, pero todo entra dentro de ese mismo modelo de la industria del enchastre. Aquí hemos mencionado cuando se intentó privatizar la gran compañía en Jacksonville, Florida, de electricidad y agua, que maneja 11 billones de dólares, y también fue a través de enchastrar a un periodista muy joven, idealista, que estaba investigando que los nuevos directores habían sido elegidos y estaban tratando de hacer mal funcionar la compañía para la típica, ¿no? Para luego que la gente apoye una privatización y estaban recibiendo dinero. Eso también se probó. No siempre se prueban, pero en este caso se probó porque, bueno, esa compañía del enchastre de Alabama lo persiguió por varios lugares y al final no le encontró nada. Pero, es decir, si le hubiese encontrado algo sexualmente vergonzoso, eso hubiera sido suficiente para terminar con esa investigación que estaba haciendo. Y así seguiríamos. Ya escribimos incluso sobre el caso de Bill Clinton, por qué Bill Clinton no termina en el impeachment. Bueno, porque contrataron a un experto de la industria de la pornografía y hizo una estrategia para, bueno, que aquellos que iban a votar contra Clinton también estaban sospechados de problemas sexuales o infidelidades, etcétera, etcétera. Es decir, esa industria del enchastre es multimillonaria, es parte no ¿Qué es el solamente enchastre del para que los colombianos te entiendan? enchastre o ensuciar, El soborno, desprestigiar. extorsión, No, no, ¿qué? bueno, sobornar a través del desprestigio, a través de, Ah, es un soborno extorsión. moral, una Vale. extorsión moral. Es decir, que no sepan que alguien fue infiel con su esposa o su esposo, etcétera, y ahí se terminó el negocio de billones de dólares, etcétera. Mm, Eso es muy común, lo salvó Bill Clinton, ha sido muy común, de la misma forma de la industria de la astroturfing, que es crear movimientos populares falsos para luchar contra otros movimientos populares verdaderos. Eso está todo conectado con lo que decís y mueve millones de dólares porque no solamente los gobiernos, sino las mismas compañías para competir, entre comillas, con otras compañías y con otros países, lo hacen todos los años. Es algo muy viejo que viene ya registrado desde los 50 y los 60, pero hoy en día es aún más poderoso en materia de financiamiento. Oye, Hugo, tú tienes un canal de YouTube que yo creo que toda la gente que esté en Palabras Mayores debería estar de verdad apuntada a Sorprendente Films, porque todo este contexto que analizas, toda esta geopolítica que tú también manejas, está allí, al alcance de todos ustedes. Además, tú haces unos directos bien hechos, no como los que hago yo, porque tú sí que No, contestas preguntas de todos tus oyentes. Yo soy haces un desastre. maravilloso. Yo no sé ni cómo parar Yo, el chorizo ese que pasa con todas las preguntas. cuando hiciste la marcha en Barcelona, perdón, en Madrid, pro Palestina, o sea, sobre las víctimas de la Palestina ocupada, yo realmente te admiraba porque, o sea, te lanzas y No, lo pero haces y ahí siendo un no médico, tengo eres un mérito. doctor, eso No, tiene que saber el público de Palabras Mayores y de América. Pablo es médico. Se ha metido en esto porque es un hombre que no se queda callado y no se queda quieto a ver la injusticia. Entonces dice, no, hay que entrarle. Y lo hace muy bien, es un excelente documentalista y lo hace bastante bien. Y el canal ha crecido. Y creo que hay sí, personajes en Colombia que tienen voz, ya tienen voz, porque tú les has dado ese espacio. Yo conozco gente en Colombia gracias a ti, porque tú los entrevistas, tú hablas con ellos y entiendo y veo la situación y veo las falencias tanto del gobierno como de los otros lados porque no le dan espacio a quienes deberían darle, ¿no? sí, Eh, a- Algo que dice Jorge y que debo también de esto que parece que se repite es que esto que estamos hablando también ha pasado en México, el tema de crear falsos positivos dentro en Mm, Colombia también, mm, de crear supuestos sindicalistas, de crear ciertos grupos, incluso guerrillas o terrorismo para hacer actos de terror y echárselo la culpa a terceros. Hace poco hay generales en Estados Unidos que están empezando a decir, sí, el ISIS lo creamos nosotros en mm. Siria, en Irak, etcétera. Nosotros creamos Al Qaeda, la CIA es la que está detrás de todo ello. Y en este momento, y están sí, viviendo pero en una cuando lo fantasía. decíamos nosotros, los alternativos hace unos años decían que era teoría de la conspiración, ¿te Sí, acuerdas?
¿De dónde sacan esa información y por qué razón estos loquitos Mm, y ¿no? Los que estaban en el Olimpo de la comunicación, ¿no? Los que eran los medios clásicos, televisión, ¿no? RCN, Caracol, etcétera, y decían, eso de nicho, ¿no? Ahora nosotros somos los que estamos superándoles, incluso en números en visualizaciones, y tenemos más credibilidad y ellos están empezando a mostrar las verdaderas facetas y Mm, las uñas y las sí, garras que tenían sí. en el Estado, quedándose con el dinero de todos en el tema de publicidad. Y, perdón, Pablo, Sí, o No, Jorge. perdona tú, pe- porque es que además yo lo que quiero decir es que esto no es un ejercicio de que nosotros nos hayamos propuesto hacer periodismo para hacerle competencia a esa gente que sí ha estudiado periodismo y se gana la vida con el periodismo. No, perdona. Es que nos hemos cansado de ver un periodismo arrodillado al servicio del poder, diciendo mentiras a personajes como Ackerman o personajes que no condenan genocidios. Y todo eso nos ha hecho rebelarnos ante las injusticias. Por ejemplo, el canal Palabras Mayores, cogió muchísima fuerza durante las protestas sociales. Yo lo único que pretendía era los vídeos de la gente, que los viera el mundo entero para que el mundo entero condenara este genocidio que estaba cometiendo Iván Duque en las calles de Colombia. Iván Duque, que ahora está por el mundo entero buscando puestos y dando charlas en universidades, porque esa es la justicia internacional y la corrupción que hay. Pero sí que quiero decir que esta labor, por ejemplo, en el caso de una persona tan censurada como Jorge Masfud, con Jorge tenemos la gran suerte de tener tantos libros suyos disponibles, porque si ustedes miran la bibliografía, Jorge es impresionante y cada libro es una obra de arte y no sé dónde saca tanto tiempo, tanta energía y tanto, no sé, tanto talento para escribir libros tan maravillosos. Este libro es de lectura absolutamente obligada, porque le hace entender a uno que el problema no es simplemente un problema de ahora, coyuntural, ni que es un problema simplemente de lo que está sucediendo, de los últimos siglos, de una empresa, de dos, no. Es toda una estructura de pensamiento supremacista que se traduce en mil caretas alrededor del mundo que a nosotros como latinoamericanos nos afecta de forma contundente. Un ejemplo, lo que ha pasado esta semana. Otro ejemplo, el genocidio en Palestina. Otro ejemplo, todo lo que va a suceder en los próximos días en la guerra de Ucrania, que ya van 600.000 jóvenes asesinados, jóvenes que piensan que están defendiendo la soberanía de su país y están defendiendo son los intereses de BlackRock. Entonces, el- cuéntame un poquito, Jorge, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer desde la resistencia? Tú que has leído tanta y que has investigado tanto en la historia sobre sobre los movimientos de resistencia, ¿qué podemos hacer para salir de la irrelevancia, para que eh, las personas tengan nuevamente esa posibilidad de rediseñar sus vidas? Si están sujetas en gobiernos como Colombia a estas maquinarias, por ejemplo, políticas corruptas que al final no dejan hacer las reformas que hay que hacer porque precisamente al final 8 o 9 congresistas transan con los privados para que no haya una reforma social que va a beneficiar a millones, todo porque 9 tipos quieren tener unas ventajas personales. ¿Qué podemos hacer sí. los ciudadanos Desde para un, asistir? de un punto de vista global histórico, la respuesta es nada, pero vamos a ver que no es tan negativa. Por ejemplo, si pensamos, bueno, ¿qué pudieron hacer los granjeros, los campesinos en Europa cuando eran expulsados de las tierras comunales? Por ejemplo, en Inglaterra, que eran un tercio, ¿qué podían hacer ellos con toda esa brutalidad cuando se iban privatizando y ahí se genera el capitalismo? No podían hacer prácticamente nada. Hubo revueltas, hubo sangrientas contrarrevoluciones, sí, pero esa gran ola era imparable. Desde mi punto de vista, desde el mismo punto de vista actualmente, la gran ola del postcapitalismo, del fin del capitalismo, es también imparable por razones macros, no por decisiones de ningún individuo. Y puede tomar hasta un siglo, así como cada cambio de estos sistemas toma y no mueren completamente ninguno, sino que se sobresolapan. Esa es la respuesta más negativa, no podemos hacer nada. Ahora, más a mediano plazo sí que podemos hacer, recordemos, y esto lo conecto con lo que decían anteriormente Hugo y lo que estabas diciendo vos sobre la historia. Am, que el problema está, todos los políticos lo reconocen, hasta Hillary Clinton reconoció frente al Congreso que nosotros creamos los talibanes, claro, a través de los mujahideen, ¿verdad? Nosotros los creamos y ahora, claro, funcionó contra la Unión Soviética y ahora es un problema, descaradamente lo dijo, ¿no? Y lo mismo ya sabemos de Bin Laden, de la familia Bin Laden, de Osama Bin Laden, de los de ISIS actualmente.
Todo eso ahora lo sabemos. Ahora, la pregunta es, ¿qué importa? Bueno, a los efectos prácticos no importa nada. Y ahí está la estrategia del poder. A veces se desclasifican, por ejemplo, determinados documentos. Uno dice, bueno, cada 30 años seguro que se desclasifican o cuando se mueren todos sus personajes se desclasifican. Bueno, eso para darle transparencia al proceso. Bueno, si yo estoy en una investigación, supongamos de un crimen, es lógico que el policía o el investigador no va a estar publicando todo lo que está investigando o el periodista. Hay ciertos momentos que es necesario una cierta discreción o secreto, pero sabiendo de que cada cosa que estoy haciendo como investigador va a ser y debe ser puesta a la luz luego que el problema se resolvió. Por ejemplo, el crimen. Se resolvió el crimen, bueno, ahora todo es público. Esa sería la lógica más decente. Ahora, en el caso de la CIA, de la NSA, etcétera, es eliminar toda la prueba, hacemos todo ilegal y gran parte no va a ser, no se sabrá nunca. Ahora, lo que sí se sabrá tampoco importa. Porque la verdad, cuando ya pasaron determinados periodos, las generaciones han muerto, por ejemplo en Colombia, todos esos los juicios y los víctimas que murieron, etcétera, la familia, el ardor por el dolor de esas injusticias va pasando, la gente quiere estar en otra cosa, resolver problemas de hoy, a veces dicen, pero no se da cuenta que somos producto del pasado. Y que debemos insistir en conocer y reconocer los crímenes pasados, quién los cometió y exigir transparencia. Eso es el primer punto, exigir transparencia en el poder. Y cuando digo el poder, estamos hablando del poder político y del poder mediático. Señores, ¿dónde reciben cada centavo los políticos? ¿De dónde reciben cada centavo los periodistas? Que esté público, aunque sea privado. Y esa es la gran estrategia de la privatización, como decía Hugo de los Puertos y yo complementaba con el caso de Montevideo. Privatizar significa ser privado, es decir, significa hacer secreto algo, o muy secreto o medio secreto. Entonces, cuando una empresa privada ya no es un almacén de barrio, que a nadie le importa cuánto tiene en el banco, pero cuando estamos hablando de una super almacén, una super empresa que tiene en su bolsillo, en su nómina, la vida de cientos de miles, hasta de millones de personas, eso se terminó la privacidad ahí. Eso tiene que ser, aunque sea privado económicamente y legalmente, tiene que estar bajo la transparencia, la visión, el control del pueblo de diferentes mecanismos. Eso primer punto. El segundo punto que hablaba hace un par de semanas con unos senadores en Uruguay, en un café en Uruguay, es que el gran problema de la izquierda, y cuando hablo de la izquierda estoy hablando de aquel movimiento político que se opone a esa larga tradición de abuso de poder privado, concentrado, oligárquico en el caso de América Latina, grandes compañías transnacionales en el caso de Estados Unidos, que son más importantes que la oligarquía o más importantes que el gobierno estadounidense, es que hay un fuerte problema mediático. Los grandes medios siempre estuvieron y siguen estando en la derecha, en la oligarquía, en la concentración de poder. Y cuando digo grandes medios, ya no son solo los tradicionales, como recién mencionaban, en Ecuador, en Colombia, en otros países, sino las redes sociales también, que parecen muy democráticas, pero están bajo el control y el secreto de los dueños de esas redes sociales, que con poquita cosa cambian la opinión de mucha gente. El otro punto es, también a mediano plazo, es, por favor, entendamos el problema de comunicación. El gran éxito de México, por ejemplo, políticamente hablando, no fue tanto la economía mexicana para AMLO, sino que tuvo una estrategia de comunicación muy superior a muchos presidentes de izquierdas latinoamericanos, con las mañaneras y otras que a mucha gente no le gustaba, pero él estaba ahí siempre poniendo el dedo en el renglón. Ese éxito se tradujo en un triunfo avasallador de la candidata actual presidenta mexicana. ¿Qué pasó? Y muy brevemente, pues ya hemos mencionado esto, el 2022 con Hugo Chávez, sufrió un intento bueno, sufrió un golpe de Estado, de hecho, y lo culparon sus propios aliados de haber sido demasiado blando con los medios. Luego va contra algunos medios, pero es parte de la lógica. Y seguiríamos, ya que mencionabas el libro La Frontera Salvaje, pues seguiríamos con el caso de Cuba. ¿Por qué fracasa la invasión? Bueno, fue por los medios. ¿Por qué tiene éxito la invasión, el derrocamiento de Guatemala en el 54? Fue por los medios. Entonces, los medios tienen un valor fundamental, muy importante, que
cuando la izquierda sube al poder, no tiene el poder financiero, no lo tiene, no tiene el poder económico y de la estructura de producción, no lo tiene, pero tampoco tiene el poder siquiera mediático, que es un poquito más fácil de llegarle a través de, por ejemplo, Telesur, que fue una opción, le guste o no, bueno, pero fue una opción rara a otros grandes medios. Y bueno, también dependía de la suerte de cada presidente, porque luego se fueron saliendo, como el de Uruguay y Argentina, se fueron saliendo de ese conglomerado y Telesur cayó. Incluso mi amigo Gustavo Jorge Gestoso también tuvo ciertos problemas ahí económicos por toda esa desfinanciación de ese medio. Pero así como digo Telesur, puedo decir muchos otros, o los canales, que más que no tener apoyo económico, que sí podrían tenerlo, ¿por qué no? Un subsidio de alguna forma a través de alguna implementación, ya sea a través del impacto que tiene socialmente o a través de, no sé, algo más simple como los viewers o lo que sea. No, no tienen ese apoyo, pero por el contrario, sufren lo que ustedes llaman baneos, que es una especie de castellanización del inglés, pero es que es real. Yo incluso lo he visto en otros aspectos, es real. Cada vez que tocas determinados temas, mágicamente te conviertes en un invisible. ¿Y cómo podemos probarlo eso? No podemos, porque no hay transparencia. Es decir, YouTube es muy importante para estos canales, muy importante para una forma de democratización, pero hay tolerancia mientras no se toque las fibras del poder. Y déjenme presentar una fórmula muy, muy, muy breve, a ver si puedo escribírsela. Si tengo unos minutos. Claro que sí. Dale, dale, Sí. dame un minuto. Tu casa. Salió el Oye, mientras profesor lo de buscas, universidad. hombre, mientras lo buscas, mira, mientras lo buscas, yo quiero preguntarte Excelente. una cosa, Hugo. ¿Cómo ha Porque vivido Ecuador la liberación de Julian justamente Assange? la Porque presentaba en en Ecuador, Uruguay, pero muy, Julian muy Assange, simple. acuérdate lo que Sí. la gente de Ecuador vivió con este hombre en su embajada en Londres durante tantos años. ¿Cómo lo ha vivido? ¿Qué crees que significa? ¿Cómo te sientes respecto a Excelente, eso? excelente ejemplo de lo que tú mencionas del linchamiento mediático y del framing, le dicen en mi cancha, del enmarcamiento en la población de un relato y un cuento, ¿no? Julian Assange a nivel planetario era un hombre ejemplar, un hombre que había desafiado al poder, a la mentira, al engaño de una manera, y un perseguido, una víctima. Pero en el gobierno de Lenín Moreno llegan nuevamente estos personajes especialistas en crear cuento, en crear relato, en cambiar el final de los cuentos. Ya Blancanieves no se casó, sino que se fue al espacio porque era astronauta, ¿no? Entonces, a decirle a los niños, no, no, esa no es la verdad, esa no es la realidad. Entonces, porque nos tratan como niños, como ovejitas. Entonces, el asunto es que por allá en el 2018 viene de Estados Unidos el vicepresidente de Trump, Mike Pence, que Trump tampoco es que es un adalid de la justicia ni de las bondades, es otro gángster, otro pillo, otro delincuente más, al servicio del poder, un codicioso de poder y más poder, de lo que yo siempre llamo la impunidad a través de la inmunidad. Mira que esta semana a Trump le dieron inmunidad por 4 años, de los 4 años que él hizo. Y eso lo junto con el tema de Jorge. ¿Qué es lo que se puede y se puede hacer o se debería hacer? Nosotros deberíamos tener corte en Sudamérica que tenga injerencia, por lo menos presione o le diga a Estados Unidos, mira, Trump aquí en Sudamérica no puede pisar porque va preso. El señor que murió feliz y contento y le hicieron documentales y reportajes, Kissinger, no puede pisar Sudamérica como Mm. fue en Argentina para decir el iluminado es mi ley, a él hay que ponerlo. Te deberíamos tener una corte nosotros, no financiada de Estados Unidos, de nuestro dinero, de nuestros recursos, si se lo podemos Eh, decir, eh, para decirle al señor, perdóname, Jorge, al señor, a todos estos personajes, ok, tú puedes tener inmunidad en Estados Unidos, pero Estados Unidos no es el mundo. Y aquí en Sudamérica, este señor Trump hizo un delito porque mandó a Pence a decirle a Moreno que tienen que hacer un linchamiento mediático a Julian Assange en cosas tan absurdas como decir que Julian con los dedos ensuciaba de heces fecales la embajada de Ecuador en Londres.
y que también era un malcriado, que se paseaba en boxer y se rascaba partes íntimas. O sea, Mm, así manipulaban la opinión del pueblo, del tonto pueblo del Ecuador, perdonen que lo diga, porque fueron mm. tontos, porque creyeron en esas basuras, porque Coavisa, Teleamazonas, El Comercio, El Universo, Revista Vistazo, que son las mismas versiones porquería de Colombia, pero aquí en el Ecuador lo decían. ¿Y qué dijo el pueblo? No podemos mantener ese señor sucio, malcriado que está dañando la dignidad de nuestro país en la embajada y bla, 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 bla. ¿No es cierto? Ahora en cambio dicen, no, las embajadas realmente no representan nada porque le cambiaron el cuento y el relato al pueblo con lo de la embajada de México ahora, ¿no? Porque Jorge Glass igual es un sucio, un cochino, un depravado, un come niños, ¿no? Y eso lo inventaron en Ecuador y Ecuador hizo algo terrible para la humanidad. Es algo terrible lo que hizo Ecuador para la humanidad y lo siguen haciendo porque como Noboa es parte del grupete que es estadounidense. Daniel Noboa no es ecuatoriano, por si acaso, nacido en la Florida. Sigue Estados Unidos utilizando al Ecuador como un antecedente académico, si lo quieres decir, de jurisprudencia, de que, a ver, Ecuador le quitó el asilo político a Julian Assange, entonces todos los demás también podemos hacerlo. Ecuador invade una embajada y pone en el filo de la muerte a dos personas de la tercera edad que era parte del equipo diplomático de México. Y no los golpearon ni los asesinaron porque no estaban armados y no estaban preparados para tal cosa en la Embajada de México. Es un país, una nación pacifista a nivel internacional. Entonces, lo sacan a las arrastras, los secuestran porque eso fue un secuestro. Y bueno, ahora todos los demás países también pueden decir, como aquel país del cual no podemos nombrar aquí, porque bien dijo Jorge, que parecería que estos medios son democráticos donde se publica esto, pero sus dueños y la financiación de estos medios viene desde ciertos grupos de poder y no podemos mencionar aquel país porque si no nos bajan los videos. Entonces, eh, ese país se encuentra ahora en la libertad de ir y bombardear mm, una embajada en Damasco, en Siria, porque le da la gana. Y matar al equipo consular que estaba allí porque le da la gana. Eso pasó este año. Por eso estamos viviendo cosas horribles en el tema diplomático a nivel planetario. Y este framing, este relato, este cuento es, el fin justifica los medios. Y ojo que esa embajada, ese gobierno, ese país, esa nación o ese grupo de poder también bombardeó con falsos positivos en Argentina, en Buenos Aires dos espacios de esa misma nación, de ese mismo poder, de esa misma nación, los bombardearon y dijeron que eran los iraníes, y compinchados con mm, Siria, y para después crear esto de las primaveras en sí. sus propios Y países. aparentemente en Londres también habían hecho lo mismo. Y en Según, Londres también lo según mismo, y lo testimonio. aplican en Ecuador. Para terminar y cerrar el círculo, Pablo, lo que han hecho con Julian Assange, estos periodistas, reporteros supuestamente extorsionadores mediáticos, es destruirlos y acabarlos porque Ackerman es de las personas que le dice a Pablo por una llamada, Pablo, mira, a mí me van a pagar $500,000 por destruirte mediáticamente. Tú dame 700 y no lo voy a hacer. Dame 700,000. Mm, Claro, la Chevron puede pagarle 1,000,000 o 500,000, pero Pablo no. Entonces, ¿qué pasa? Pablo dice, ve, degenerado, podrido, conchino, yo te voy a destruir, te voy a acabar. mm, Pablo, yo tengo todas las revistas. Pablo, a mí el mm. pueblo me quiere. Pablo, yo soy impoluto, yo soy digno, santo, sacrosanto. Así que Pablo, te voy a destruir. Ya no me des 700, dame 250,000. Así son. Por eso lo mataron a Villavicencio, porque Villavicencio lo había hecho demasiado. Y todavía está el Zurita, que es su socio, y todavía hay grupos incluso de internet que se llaman La Posta aquí en Ecuador, que hacen lo mismo. Se hacen famosos internacionalmente porque golpean de vez en cuando supuestamente como a Dalides contra la corrupción, cuando ellos son parte de ese cáncer que ataca, y Pablo es mejor que yo en esto, en esta analogía con la medicina. ¿Cuál es el problema? El cuerpo no lo detecta porque parece ser parte evolucionaria de las células del mismo cuerpo, igual que las autoinmunes, las enfermedades. Ellos son parte y el pueblo no lo reconoce, no lo ve porque piensan que esos son los idealistas, los que salieron en las protestas a grabar y tomar fotos y dijeron los paramilitares y dijeron las guerrillas. ¿Por qué ahora hablan de los paramilitares? Porque Castaño no está vivo. ¿Por qué le golpean a los paramilitares? Porque todo ese círculo de poder ya desapareció. Porque Mancuso está hablando en medios colombianos y en otros lados,
porque está buscando que le rebajen las penas, porque es un genocida. Mancuso tiene que estar en la cárcel de por vida. Mancuso salió hace pocos días diciendo que la JEP no me está cumpliendo. La JEP... No, cambien las leyes en Colombia porque si Mancuso sale en la calle, eso será el dolor para Colombia y Colombia va a desaparecer. Mancuso, te lo digo en serio, tienes que ir preso de por vida. No por estar hablando vas a lograr perdón y olvido. No, no puede ser. Y claro, si quieres indulgencia y paz o yo que sé, un perdón divino, hazlo en la celda de una cárcel porque Mancuso, le hiciste demasiado daño a Colombia. No puedes estar libre. No podemos permitir en mi vida, yo hablaré toda mi vida diciendo que Mancuso, tú no puedes estar en la libertad. Eres un demonio, eres el diablo, eres el Satanás. Yo no creo en Dios ni nada de esas cosas, pero si existe el mal, eres tú. Perdón, Pablo. Qué bueno, me encanta sentir como un hermano ecuatoriano como tú le duele Colombia tanto y le duelen las cosas como nos tendría que doler a todos lo que estaba sucediendo alrededor del mundo. Ese enfado tuyo lo compartimos muchísimos colombianos que a veces vemos cómo se juega con la justicia. El caso de muchísimos militares que han hecho falsos positivos, que van a la JEP y que van a intentar conseguir indulgencias, que terminan muchísimos empresarios corruptos pagando en sus mansiones por cárcel, que nunca se aparece un solo centavo de lo que se han robado. Y el pueblo tiene que seguir aguantando con esta vaina. Por eso es tan importante que en las próximas elecciones seamos capaces de elegir un gobierno que pueda realmente gobernar y no un presidente que siga siendo prisionero del verdadero poder del país, que es la gran banca, los señores feudales y toda esta gente que son los que manejan Congreso y Senado. Por ahí está la pedagogía política que tenemos que hacer. Pero espérate que Jorge lleva con la fórmula E igual MC cuadrado 10 minutos esperando. ¿Qué es esa vaina? Cuéntame. No, muy breve, porque además quiero conectarlo con lo que decía Mira, lo Hugo de al breve principio. no te lo crees ni tú, Jorge. ¿Lo qué? Explícanos esa fórmula que ya veo que eso tiene mucho problema. Bueno, tal vez la estoy estudiando, trabajando todavía, pero quería conectar muy brevemente, porque tal vez no tengamos mucho tiempo. Al principio de la última intervención de Hugo hablaba por qué no había un criterio, una corte latinoamericana, etcétera, etcétera. Ese es el cuarto punto de lo que se debería, pero nunca se ha hecho para esa liberación latinoamericana, que ya suena viejo, ¿no? Pero es que siempre nos han dividido, nunca ha habido un criterio como bloque. Siempre hemos sido y seguimos siendo colonia. Por esta misma realidad seguimos siendo colonia. ¿Por qué? Porque cada vez que alguien, ya no solo en materia de comunicación, en materia de justicia, en materia política, no necesariamente ideológica específicamente, no necesariamente los países tienen que perder cierta independencia, sus propias características, etcétera, pero tiene que haber una segunda esfera común en la cual unifiquemos criterios y nos presentemos ante el mundo según determinados intereses. Los intereses latinoamericanos no han sido ser colonia, los intereses africanos no son ser colonia, y ese es el gran problema. Entonces no hay de ese tipo de corte, no hay nada que sea que refleje una cierta unidad. En cuanto a los medios, ¿por qué? Bueno, YouTube se presenta como algo más democrático, lo es en cierta medida. En algunas dictaduras bananeras es algo mucho más rígido, el gobierno controla todo, etc. Es que lo necesitaban muchos cuando eran anticolonialistas y lo necesitaban muchos de esos dictadores cuando respondían al poder imperial. ¿Por qué? Porque en las colonias la opinión y la posibilidad de imponer ciertas ideas estaban menos fosilizadas que en el poder. La fórmula es poder, no es por, es igual. Poder igual diversidad o disentimiento, libertad de expresión por tolerancia. Si lo despejamos la tolerancia, vamos a ver una relación en la historia donde el poder, como cuando fue el Imperio Británico, cuando fue Estados Unidos, el poder cuando se siente seguro de su poder, cuando no está siendo tocado en sus fibras íntimas, permite una gran tolerancia, que es una gran libertad de expresión. Siempre hubo libertad de expresión en Inglaterra, el imperio que asesinaba, masacraba África, Asia por millones, era brutal. Pero los críticos contra ese imperio, desde Karl Marx hasta Hobson y muchos que escribieron contra el imperialismo, estaban libres totalmente de criticar y denunciar esas brutalidades. Lo mismo pasó aquí en Estados Unidos con Mark Twain. Denunció las brutalidades en Filipinas, en todos lados, de una forma muy inteligente y muy abierta.
Oh, pero no es una democracia porque permitimos la libertad de expresión. Claro, es que el poder es tan poderoso que la libertad de expresión es fácil. Incluso durante la esclavitud había libertad de expresión. De hecho, la primera enmienda se aprueba en 1792 y se continuó la esclavitud hasta Lincoln, casi un siglo después. Había libertad de expresión. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión no ponía en duda ni cuestionaba el poder. El poder era demasiado grande para que la libertad de expresión le pudiera causar alguna prejuicio, por tanto era tolerante. ¿Sí? Lo mismo más o menos está ocurriendo con los medios. Los grandes medios de redes sociales parecen tolerantes, permiten publicar cosas que van contra ese gran poder global, imperial, etcétera, porque no los afecta. Todavía, cuando los afecta, la tolerancia comienza a reducirse, se comienza a reducir drásticamente y pasan las leyes. Recién mencionabas el caso de Trump recientemente, hace un par de días. La Corte Electoral, profundamente corrupta, porque 6 de ellos son claramente, fueron puestos por Bush y Trump. 6 de ellos, la Corte tiene 9, pero además ya sabemos las corrupciones que ha habido para acosar a países como Argentina y forzarlos a pagar deudas que estaban Y en son negociación. vitalicios. Están Además hasta que son, se sí, mueren. hasta que se mueren. Pero ¿qué pasa? Yendo a esta fórmula, cuando el poder comienza a sentirse disminuido, ¿sí? El poder comienza a sentirse disminuido y comienza a ser cuestionado por esa disidencia, por esa libertad de expresión, la tolerancia también disminuye. Ahora, por ejemplo, lo estamos viendo, ahora hay leyes, el presidente y cualquiera de los presidentes, recordemos que en el caso del poder son los 2 presidentes en Estados Unidos, demócratas o republicanos, más o menos lo mismo. Entonces, es necesario incrementar ese poder porque la disidencia está aumentando y por tanto incrementamos el poder y disminuimos la tolerancia a través de leyes. Pasó, por ejemplo, en el caso cuando libros como el que mencionabas o otros libros que cuestionaban la historia de Estados Unidos comenzaron a convertirse en, bueno, no está tan loquito el autor, realmente que esto ocurrió, etcétera, etcétera. Cuando esas posiciones comenzaron a crecer, es decir, esa disidencia comenzó a crecer, el poder comenzó a sentirse limitado y disminuyó la tolerancia. ¿Cómo? Directamente con leyes, prohibiendo libros. Hasta 10 años anteriormente la prohibición de libros era irrelevante acá en Estados Unidos y eso se convirtió en una epidemia. Lo mismo ocurrió recientemente en Luisiana. El gobernador aprueba una ley para que cuelguen en las escuelas públicas los 10 mandamientos, lo cual es totalmente contra la Constitución. ¿Por qué eso? Porque si el poder se siente seguro, demasiado grande, puede permitirse una gran tolerancia, hasta que la disidencia comienza a tocar las fibras del poder y la tolerancia disminuye, por matemática pura. Entonces, eso lo estamos viendo incluso cuando mencionas el caso del país que no se puede nombrar, para que no nos baje. ¿Sí? Entonces, se comienza a disminuir la tolerancia cuando la disidencia comienza a escalar y a subir de una forma significativa. Es decir, la prohibición de la crítica a la esclavitud durante el esclavismo era mínima, hasta que aquellos grupos, aquellos grupos abolicionistas, antiesclavistas, comenzaron a crecer y se comenzaron a tocar las fibras del poder. En ese momento, directamente se comenzó a prohibir publicaciones. Es la misma lógica de siempre, lo mismo está pasando y va a pasar. Y cierro muy brevemente con esto. Si vemos esta fórmula, mi previsión para este siglo es que si Oriente o el bloque oriental continúa creciendo y se transforma en el gran poder, va a aumentar su nivel de tolerancia a la disidencia a la misma proporción de que Occidente, al ver disminuido su poder, va a disminuir su tolerancia a la disidencia. Repito, lo estamos viendo ya. Es decir, una serie ya no de acoso, de enchastre, de ensucie, como hablamos anteriormente, sino directamente de leyes. Y cuando la ley no funcione, ahí vamos con la fuerza policial, con los ejércitos, lo que funcionaba en las repúblicas bananeras. En Ecuador, Farabundo Martí comenzó a cuestionar en los años 30 la brutalidad y la neoesclavitud,
¿Qué pasó? Dictadura, 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 y masacre, masacre, masacre. ¿Por qué? Porque el poder no era tan fuerte en las colonias, estaba en cuestionamiento, porque claro, ¿qué colono quiere ser masacrado, violado y robado? E incluso aunque tenga una mentalidad de esclavo, llega un momento que comienza a cuestionarlo. Entonces, como estaba muy cuestionado, incluso la Guerra Fría, a través de la otra opción que era el comunismo, el socialismo, bueno, la tolerancia llegó a casi cero. Y la disidencia también, es decir, ¿cómo? A través de dictadura. Entonces hay una escalera de procesos donde la tolerancia es reducida a medida que la disidencia o la libertad de expresión o la diversidad, como era recientemente la diversidad sexual, la diversidad de género, la diversidad, etcétera, llegó un momento que, bueno, señores, basta porque el poder está temblando, bajemos la tolerancia. Entonces hay una nueva guerra cultural contra los gays, contra los negros, contra etcétera, etcétera. Y aparece el nazismo como, bueno, vamos a recuperar el poder con una tolerancia cero si es necesario. Y eliminemos eso de los inmigrantes, los diferentes, etcétera, porque somos nosotros la raza elegida o la raza superior. Para mí todo muy consistente y no quiero hacerla muy larga porque si no, se nos iría el tiempo. Pero esa fórmula también demuestra una cosa, que de los tres presentes en esta conversación, el único que ha tocado las fibras del poder de verdad eres tú, Jorge. No. Porque sí, te lo voy a decir por qué, porque yo en este canal tengo 600 o 700 vídeos hechos. Cada vez que apareces tú, ocultan no aparecen a veces ni en los historiales de la gente tu charla, tu vídeo, te ocultan, hacen lo que se llaman un shadow banning. No aparece el vídeo fácilmente, lo limitan por sectores, y muchas veces ni siquiera hemos dicho ninguna de esas palabras que tanto molestan al algoritmo. Es tu figura y es una figura que se ha construido en base a libros maravillosos. Aquí parece que estuviéramos vendiendo libros, pero es que es la única forma que tenemos. Y si algún día hacemos una entrevista para que nos cuente las dificultades editoriales que tienes tú para sacar estos libros, la gente entendería por qué a Juliana Sánchez lo metieron 11 años en la cárcel. ¿Por qué el canal de YouTube de Hugo, Sorprendente Films, no tiene 1 millón de suscriptores? ¿Por qué estamos peleando continuamente contra personajes como Ackerman? Porque tenemos que estar escuchando que hoy en día, en siglo XXI, tengamos guerras coloniales, tengamos genocidios y que la inmensa mayoría de la humanidad no quiere guerras y tenemos que ver cómo se Sí, gastan los países sí. miles de millones de billones en armas para que nos matemos unos con otros. La razón de todo eso es precisamente esa fórmula que nos has dado y en la medida en que tengamos más fuerza, pues seremos más incómodos al poder y más nos harán desaparecer. El hecho de que podamos tener canales como este todavía funcionando, ¿qué quiere decir? Que somos relativamente irrelevantes. Sin embargo, ya nos van aplicando y nos vamos autocensurando, porque fíjate qué palabras no nos atrevemos a decir porque sabemos que si no el Exacto. vídeo lo bajan directo. De hecho, yo a la gente que ha aguantado todo este tiempo con nosotros le tengo dos noticias. Uno, esta entrevista es el doble de larga. Esta entrevista la voy a empezar en el momento en que aparece Hugo, pero ya antes estaba hablando con Jorge durante media hora del tema de los plátanos de sangre, así que la voy a dividir en dos. Hoy viernes, 5 de la tarde, está saliendo esto en vivo y mañana a las 5 de la tarde sale la segunda parte de la entrevista con Jorge Mahfoud, que es la primera parte de esta charla. Les tengo además la sorpresa de que el domingo tenemos en vivo con Carolina Corcho. Quiere contestar directamente las preguntas del público. Vamos a hablar del tema de la soberanía alimentaria, del hambre en el mundo y cómo nos afecta en Colombia todo ese manejo empresarial de esos conglomerados, de esos oligopolios, de estos tratados de libre comercio. Y la sorpresa que les tengo a todos ustedes son 3 regalos. Uno, les voy a dejar dos enlaces. Bueno, 3 enlaces. Uno, el de Sorprendente Films para que se suscriban. Dos, el de La Frontera Salvaje para que lo consigan y se lo lean. Y tres, un regalo de Juliana Sánchez. Juliana Sánchez ha liberado básicamente la inmensa mayoría de los contenidos que tenía Wikileaks y lo pueden ustedes leer en vivo y en directo. Ese enlace, guárdenlo, distribúyanlo, pásenlo viralmente por todos los medios sociales que tengan ustedes, porque eso le costó a este señor 11 años de cárcel, pero mucho más allá de todo eso, ahí en esos documentos se reflejan el asesinato, el sufrimiento de millones de seres humanos. Por esa falta de libertad de expresión,
por esa falta de garantías para respetar derechos humanos, muchísimas personas son asesinadas todos los días en el mundo, líderes sociales, periodistas alternativos, políticos progresistas y gente que lo único que quieren es ayudar a los demás. Así que una palabrita de despedida de cada uno de ustedes y les agradezco muchísimo, de verdad, a los dos esta agradable conversación. Yo creo que hemos aprendido un montón. Pongan en los comentarios realmente si ustedes quieren volver a ver al señor Jorge Madfut en palabras mayores y a Hugo Godoy, porque me comprometo a hacerle la vida imposible para que estén aquí periódicamente. Bueno, Jorge. un abrazo, un saludo a mi querida amiga Carolina Corcho, para cuando el próximo programa contigo, y un gusto estar siempre con Hugo y contigo conversando. Sigamos en resistencia, aunque perdamos, no podemos hacer otra cosa. Huguito. Si Carolina Corcho se lanza de candidata presidencial o aunque sea dirigente barrial, estamos allí para apoyarla, para acompañarla. Y Carolina, en serio, tiene un excelente equipo, ya sin pedirlo. Dicen que lo que viene del cielo a veces no se lo aprecia, pero en verdad estamos comprometidos, tanto Jorge, creo yo, Pablo, para apoyar, para que Colombia esté mejor cada día, para que tengamos un mejor futuro, para que nuestros niños tengan un mejor futuro y al menos nos vayamos al otro lado diciendo, bueno, la intentamos, la luchamos, ¿no? De mi parte, simplemente siempre un amor, cariño, dispuesto también a colaborar y a trabajar y a informar a la población de nuestro continente de cómo son las cosas, de cómo se mueve el poder en lo comunicacional al menos, que también desde allí se distribuye todo, ¿no? Entonces, desde que existe la imprenta, se pudo dominar mucho mejor al pueblo. Entonces, en eso estamos. Muchas gracias, Pablo, por la oportunidad. No, gracias a ustedes dos hermanos, de verdad, que un placer muy grande. A toda la gente que nos ha estado viendo, muchísimas gracias. Suscríbanse a Sorprendente Films, empiecen a leer La Frontera Salvaje, subrayenla. Mire cómo tengo yo este libro totalmente destrozado, subrayado, lleno de anotaciones, Si vieras el mío. porque hay que darle vida, hay que darle vida. Bueno, a este incluso tengo dos, porque este ya un día intentó comérselo el perrito, lo seguí leyendo y ahora tengo uno que no me lo toca a nadie. El de Jorge, un Hugo abrazo tardó muy 9 fuerte. meses. El de mí, sí. Primera Conmigo fue- parte de esta entrevista, sábado a las 5 de la tarde. No se lo pierdan. Y en vivo con Carolina Corcho, domingo a las 11 de la mañana, hora colombiana. Muchísimas gracias y hasta siempre. Chao, chao. Gracias. Gracias.